Hola, soy Luis Gulín, secretario provincial de Migración del Partido Socialista aquí en Ourense. Hoy os voy a hablar para los emigrantes retornados o cualquier persona que está cobrando una pensión de Alemania sobre el seguro de dependencia, la Pflegeversicherung, y cómo solicitarla y tramitarla en Alemania. El origen de la Pflegeversicherung, la ley de dependencia, es del año 1995, fue introducido ese año en Alemania y se descuenta desde esa época en las nóminas de la gente empleada, en las prestaciones de desempleo para los desempleados y también en la pensión de los jubilados. Bien, ¿quién la puede solicitar? Toda aquella persona aquí en España, residente en España y que cobra única y exclusivamente pensión de Alemania, y que esa pensión de Alemania, como ya sabéis, se le resta un porcentaje para el seguro médico y seguro de dependencia. ¿Cómo se tramita? Se tramita ante vuestro seguro médico correspondiente, que llamáis Krankenkasse. Aquí os puedo hablar un poco el ejemplo del seguro médico Krankenkasse AOK, que es, digamos, el mayoritario que estamos viendo aquí en la provincia de Ourense y que es el que atiende, digamos, aquí en Ourense a la mayoría de las prestaciones que hemos hecho un seguimiento. Normalmente AOK os ponéis en contacto con ellos, aunque seáis de la AOK de Múnich o Hamburgo o Düsseldorf, lo mandáis a ellos, pero el que va a tramitar eso es la AOK de Aachen. Entonces no os sorprendéis los que tenéis el seguro AOK, que aunque os venga un día una carta de Aachen o de Rheinland-Hamburg, está correcta, significa que han atendido vuestra petición y que os van a, digamos, seguir con el trámite correspondiente. Bien, os va a mandar un formulario en alemán, lamentablemente es todo en alemán, no hay nada en castellano, donde os preguntarán datos personales, dónde vivís, cuánto tiempo ya lleváis cotizando a la Seguridad Social en Alemania, cuándo vinisteis de Alemania, dónde habéis trabajado, si tenéis enfermedades previas, si la solicitud, la que vais a hacer la dependencia, se debe a un accidente, a una enfermedad, a una hospitalización, si estáis en una residencia, etcétera, etcétera. Múltiples preguntas que va a haber, todo en alemán, excepto un documento que va a ir única exclusivamente en castellano, en español, donde vosotros autorizáis a la AOK o al seguro médico, a vuestra Krankenkasse correspondiente, de que los técnicos y los médicos de ese seguro médico puedan acceder a vuestro historial médico en España, identificar también cuál es vuestro médico de atención primaria para que puedan tener una cita con él, si corresponde y si procede. Eso es muy importante, que hay una parte en alemán, entonces tenéis que tener a alguien que os ayude en hacer ese trámite, y después una parte en español donde autorizáis, dais vuestro consentimiento para que puedan acceder a vuestro historial médico y clínico aquí en España y quién es el médico de referencia hacia vosotros. ¿Quiénes pueden solicitar? Ya me os he dicho, todos aquellos que cobran una pensión de Alemania única exclusivamente y que le restan ese porcentaje para el seguro médico y seguro de dependencia. Bueno, ¿cuáles son los casos que se pueden dar? Pues son aquellos casos que una persona necesita ayuda para distintas actividades de su vida diaria, como por ejemplo para levantarse, para vestir, para comer, para moverse dentro o fuera de casa, para trabajos del hogar, etcétera. Hay varias casuísticas. Aquí, por ejemplo, pues puede ser que ya tenga pues ciertas dificultades de moverse por casa, para subir las escaleras, para abrir puertas, para el cuarto de baño, meterse en una bañera, etcétera, etcétera. Toda esa casuística pues se valorará y se tendrá en cuenta a la hora de emitir el informe médico. Hay varias categorías de pago en el momento que os hagan la evaluación, es desde categoría 1 a categoría 5, la categoría 1 pues son 125 euros al mes, la categoría 2 316, la categoría 3 545, la categoría 4 728 y la categoría 5 son 901 euros al mes de ayuda de prestación económica. Es importante resaltar que solo os van a dar, de momento, a fecha de junio de 2020, una prestación económica. Prestación de servicios, de momento, no es posible, solo en casos muy, muy excepcionales y justificados que cada Krankenkasse, cada seguro médico, lo tendrá que valorar. Pero, digamos, la norma general es una prestación dineraria en dinero. En el momento que hagáis el trámite y respondéis al formulario que os han enviado, posteriormente vendrá un aviso a vosotros que un equipo médico o de técnicos sanitarios
os irá una visita. Pueden ser de la propia AOK, residentes aquí en España, o delegados en otra mutua que os vayan a visitar. El ejemplo que tuvimos aquí en Galicia, en el caso de AOK, es una médica residente aquí en Galicia, una médica alemana que habla perfectamente español y lleva el encargo de la AOK de visitar a las personas que han solicitado esta prestación a sus respectivos domicilios, o si ya están ingresadas a una residencia, pues visitar la residencia y digamos hacer las preguntas correspondientes. Cuando hacen la visita, digamos, a domicilio, pues valorarán dónde está la casa, cómo está la casa construida, qué tal está esa persona, si se puede mover, si tiene muchas escaleras, si los cuartos de baño pues están adaptados o pueden ser adaptados en el posible. Hay casos que a veces pues dicen, pues mira, sí, la persona en el futuro pues necesitará a lo mejor un andador o una silla de ruedas, pero las puertas de los cuartos de baño y de la cocina y de casa no tienen el ancho suficiente y habrá que hacer adaptaciones o modificaciones en la casa. Entonces va a entrar en cuenta todo, pues el día de la visita pues tener los medicamentos a manos, informes clínicos, cuando a veces estuvisteis en el hospital, qué especialistas estáis visitando, os harán también preguntas cuál es vuestro entorno social, si tenéis vecinos, si tenéis vida social, etcétera, etcétera. Un fin de preguntas que hacen una puntuación y según esa puntuación pues será luego si tenéis derecho a esa prestación económica y según las categorías que correspondan que os he comentado antes. En el momento que hacen ese trámite, pues la AOK, en este caso lo que hemos hablado nosotros, si pudimos hacer un día un seguimiento in situ, o la Krankenkasse correspondiente, pues emitirá ese informe y os dirá pues qué categoría os corresponde y qué dinero económico os pueden dar mes a mes. Hay una posibilidad, es muy importante que tengáis esa, que podéis nombrar un representante administrativo ante el seguro médico, ante la Krankenkasse. Puede ser de la propia familia, que domine más o menos bien en alemán, o también una tercera persona de confianza. Os puedo hablar yo de mi caso, yo soy representante ante una familia que no tiene hijos, entonces por la especial confianza, por haber estado con mis padres en Alemania, la especial amistad, pues me hice yo cargo como representante administrativo ante la Krankenkasse. Ese representante administrativo tenéis que firmar un poder. Ese poder pues identifica que la persona beneficiaria autoriza un poder a esa persona, donde hay que escribir por la dirección donde es, los teléfonos de contacto, fecha de nacimiento, y que esa persona pues es digamos representante ante el seguro médico, ante todas las prestaciones, notificaciones, etcétera, etcétera, que vaya a recibir, y también para ser representante para reclamaciones, quejas, juicios, mediaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos un poder casi completo. Incluso, importante, que ese poder también abarca la posibilidad de recibir documentación en tu domicilio personal como representante y también en el futuro también la prestación económica. Vamos a insistir un poco en esa prestación económica para que no haya malos entendidos con los familiares. No tienes con ese poder acceso a las cuentas bancarias de esa persona en España. Repito, ese poder no permite acceder a cuentas bancarias ni entrar en ellas ni hacer transferencias. Significa, si esa persona beneficiaria de la prestación económica en un momento dado no está, digamos, en sus capacidades para decidir y no hay ninguna persona, tú como representante vas a recibir ese dinero, tendrás que justificar que lo has recibido y que lo entregas para la causa digamos que corresponde. Por ejemplo, pues pagar las cuotas en una residencia de ancianos donde está ingresada esa persona, o la contratación de ese servicio de domicilio o de atención a la persona. Las tienes que justificar. En caso de que haya irregularidades, estás sometido a la legislación penal del país que te encuentras, que es este caso España. Por ese caso están blindados en ese aspecto. El que quiera jugar con eso ya sabe lo que se arriesga. Pero, repito, ese poder no significa que tengan acceso a las cuentas bancarias. Solo en el hipotético caso que la persona no esté, digamos, ya capacitada por alguna circunstancia, pues que tú puedes recibir esa prestación económica, tienes que indicar la cuenta bancaria o será por un cheque de transferencia, y ese poder de ese dinero tú tienes que justificar lo que estás haciendo, tienes que rendir cuentas. En caso de que haya una irregularidad, repito, estás sometida a la legislación del país que corresponde y presentan denuncia contra ti.
De todos modos, también cada 6 meses ese representante o esa persona beneficiaria tiene que pasar una especie de seguimiento médico de su domicilio, de su atención primaria o de sus centros de salud. Hay un documento que se lleva en español, que hay que sellarlo cada 6 meses, que la asistencia está garantizada, que lo ven bien, que más o menos se mantiene pues, en la situación que está, etcétera, etcétera, y ese informe lo mandáis luego a vuestra Krankenkasse, a vuestro seguro médico a Alemania. También, si empeora el estatus, por ejemplo, una persona recibe pues, el estatus 3 de 545 euros al mes, más semidependencia, aún está en casa, etcétera, etcétera, pero va empeorando el estatus. Obviamente tenéis que comunicar al Krankenkasse, al seguro médico, que hay una modificación del estatus, hay un empeoramiento de las condiciones de salud o de la asistencia de esa persona y efectivamente pues, el equipo médico que lo avaló vendrá otra vez, va a evaluar la situación y verificará que efectivamente pues a partir de ahora, en vez de categoría 3 de 545 euros, tendrá que ir a una categoría superior, pero eso hay que siempre notificarlo. Bueno, la pregunta es, yo recibo ese dinero, ¿qué hago con ese dinero? Podéis hacer lo que estiméis oportunos con ellos. En la mayoría de los casos, la gente pues contrata a una persona que le ayude en las tareas de la casa, para ayudar para vestirse, para comer, para limpiar, etcétera. Pueden destinar ese dinero conjuntamente con la pensión que tienen algunos. Otros pues lo dedican a adaptar la casa. Hay casos en Galicia que más o menos la persona se mueve bastante bien autónomamente, pero tiene que adaptar la casa porque necesita un andador. Para ducharse le es complicado pues entrar en la bañera, entonces hay que tirar la bañera y hacer una ducha adaptable con un taburete antideslizante, unas duchas, etcétera, etcétera. Eso vale dinero, pero lo podéis destinar a ese fin, guardando siempre las facturas correspondientes por si acaso hay que un día que justificar esa tarea. Si no, con el dinero, más o menos, lo que hace la mayoría de la gente es adaptación de la casa, y al mismo tiempo pues contratar a una persona que le ayude en las tareas de la casa, o si está en una situación ya muy dependencia, pues ese dinero pues se dedica a pagar, digamos, los gastos y las cuotas de la residencia geriátrica donde está ingresada. Hay una opción novedosa en esto que es, igual como en España, que se puede nombrar a un cuidador, digamos así, que cuida a la persona. Esa persona supuestamente pues va a pedir una excedencia de su trabajo para cuidar al familiar. Aquí en España también está previsto y la Seguridad Social pues asume esas cuotas correspondientes que tú en ese tiempo no te dedicas a trabajar o pides la excedencia de tu trabajo, y Alemania, la Krankenkasse, también prevé lo mismo. Entonces, importante, si usted quiere nombrar a un cuidador, ese cuidador no puede tener ninguna relación laboral con el beneficiario. Ejemplo, un familiar o una persona cercana que pida una excedencia para cuidar a esa persona. Tiene que comprometerse de darle cuidados, atenderlo mínimo 14 horas semanales. Y la Krankenkasse alemana se compromete de pagar las cuotas de seguridad social, la cotización correspondiente por ese tiempo que se dedique a cuidar a esa persona. Eso hay que luego solicitarlo correspondientemente. Eso es importante. Bueno, la pregunta ahora es ¿cómo es el tratamiento fiscal? Claro, ahora tú cobras la pensión de Alemania y ahora vas a recibir esta ayuda, prestación económica. Hay que decir que en Alemania esta prestación económica, el Pflegegeld, está exento de tributar y informar a la agencia tributaria alemana, al Finanzamt. Aquí en España tenemos una relación similar. La prestación económica por la dependencia pues no entra en la base imponible, no está obligada a tributar. ¿Qué sucede? Sucede que en la actualidad pues tenemos ciertas discrepancias con la agencia tributaria. Hay algunas agencias tributarias que lo consideran como una retribución dineraria, como si fuese una pensión que tienes que declararla, y otras agencias tributarias, depende de dónde te encuentres en España, pues sí lo aceptan y no están obligados a declarar. Entonces nos encontramos que hay gente que recibe esta prestación económica y según dónde te encuentres en el territorio español y qué agencia tributaria te toque,
pues algunos tienes que declarar y otros no. Entonces estamos en esa tarea también ante nuestros diputados senadores, que haya una cierta homologación, una cierta tranquilidad jurídica en esa temática, y además con una digamos, circunstancia importante. Hay muchos que ante ese miedo de sobrepasar el concepto, los dos pagadores, los 14.000 euros, porque cobras una pensión y esta ayuda, pues no solicitan esta prestación económica de Alemania a que tienen derecho y han cotizado toda su vida. ¿Por qué? Porque tienen miedo que Hacienda les sacude, digamos, considerablemente. Entonces, sería importante de que esta prestación económica tuviese el mismo tratamiento fiscal que Alemania y el mismo tratamiento fiscal que tiene digamos, la ley de dependencia española, que estén exentos de tributar. Por una simple razón, que las familias que soliciten eso para sus familiares tengan una cierta tranquilidad, que esa prestación económica les sirve para contratar a una persona que atienda a sus familiares, o la puedas meter en una residencia porque te es imposible atenderla, para dar, digamos, unos tratamientos dignos de vivir en casa, en su entorno social, o tener tenemos unos tratamientos dignos en una residencia. Si no hay esa ayuda económica para una persona que cobra aquí, los ejemplos que conocemos aquí en Orense son gente, principalmente mujeres, los que hemos visto aquí, supongo que también hombres, que cobran pensiones entre 400, 500 o 600 euros, que con esa pensión no se pueden permitir ninguna residencia, ni tampoco pedir una ayuda a domicilio, digamos, en condiciones. Si recibe una ayuda de 500, 700, 900 euros, pues hay un cierto respiro para las familias, una cierta tranquilidad para atender a esos mayores. Y creo que nos debemos a ellos, respectivamente, para a ver si conseguimos, a través de nuestros diputados senadores, concienciar al Ministerio de Hacienda que por lo menos esta prestación económica tenga un cierto blindaje, que esté exenta, igual como en España, igual como en Alemania. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis respecto al seguro de dependencia, a la Pflegeversicherung, podéis escribir al correo electrónico que sale aquí ahora al final de este vídeo tutorial, de aquí de la Ejecutiva Provincial de Orense, y os contestaremos rápidamente las dudas que tengáis. Muchas gracias.